Hola, vamos a continuar con la serie de videos del título preliminar del Código Tributario. Ahora nos toca hablar sobre la norma 9 denominada Aplicación supletoria de los principios del derecho. Esta norma nos dice que en lo no previsto por este código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen. Y supletoriamente se van a aplicar los principios del derecho tributario o en su defecto los principios del derecho administrativo y los principios generales del derecho. Como bien sabemos, en muchas ocasiones las normas tributarias no son claras y pueden generar inseguridad jurídica. Esto normalmente ocurre porque cuando analizamos una norma en específico, encontramos tal vez cierta palabra o cierto párrafo que no logramos entender de manera adecuada. Entonces, en el caso que estemos analizando, supongamos la ley del impuesto a la renta y encontremos alguna palabra que necesitamos saber a qué hace referencia, ya que esa misma norma, que es la ley del impuesto a la renta, no contiene su definición o no contiene alguna explicación, lo que nosotros podemos hacer en primer lugar es recurrir a otras normas tributarias. Es decir, tal vez podemos encontrar la palabra o definición que nosotros necesitamos saber en el Código Tributario o en la Ley General del IGB o en alguna otra norma tributaria. En caso no lo encontremos, nosotros debemos pasar a revisar normas que no son tributarias, ya que estas también pueden contener cierta definición que nos va a ayudar a poder interpretar de manera adecuada la norma que estemos estudiando. ¿Qué normas no tributarias son a las que podemos recurrir? Tenemos el Código Civil, el Código Procesal Civil, las normas internacionales de contabilidad, etc. En caso no encontremos lo que estamos buscando para realizar una interpretación adecuada, entonces nosotros debemos de ver los principios del derecho tributario, que como bien sabemos y ya lo hemos mencionado en videos anteriores, estos se encuentran dentro del artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Y en caso no hallemos lo que necesitamos en estos principios, podemos ver los principios del derecho administrativo, así como los principios generales del derecho. Pero debemos de tener en cuenta que siempre que analicemos o recurramos a otras normas para poder entender la que estamos estudiando, debemos de tener en cuenta que estas no se tienen que oponer ni ser contrarias a las normas que realmente estamos estudiando, ya que esto podría generar una interpretación inadecuada. Ahora vamos a hablar sobre la norma 10, que se denomina vigencia de las normas tributarias. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que la palabra vigencia es muy distinta a la publicación de la norma. La norma se puede publicar hoy, pero entra en vigencia a partir de mañana. Entonces son cosas muy diferentes, cosas muy distintas. Entonces aquí vamos a hablar sobre la vigencia de las normas tributarias, la vigencia en el tiempo, la vigencia desde que la norma empieza a ser legal o empieza a funcionar. Lo primero que nos dice esta norma es que las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición en contra. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que la norma X se publica el 10 de mayo, pero no especifica cuándo entra en vigencia. Entonces, según lo que acabamos de ver, esta norma entra en vigencia desde el 11 de mayo, es decir, desde el día siguiente a su publicación. Veamos otro ejemplo. La norma X se publica el 10 de mayo, pero además nos dice que esta va a entrar en vigencia el 1 de junio. Quiere decir que su vigencia es desde el 1 de junio, ya que esa norma nos está especificando el día de su vigencia. Como podemos ver, aquí lo que ha ocurrido es una postergación total, ya que si es que esta no especificaba, lo normal era que entre en vigencia desde el 11 de mayo, pero la propia norma ha hecho una postergación total, es decir, toda la norma no entra en vigencia desde el 11 de mayo, sino desde el 1 de junio.
Eso quiere decir que si en la publicación de una norma no se especifica la fecha en que entrará en vigencia, automáticamente entra en vigencia desde el día siguiente en que se publica. Bien, este ha sido entonces un ejemplo de una postergación total. Entonces, ¿eso quiere decir que puede existir la postergación parcial? Claro que sí, veamos el siguiente ejemplo. La norma X se publica el 10 de mayo, pero nos dice que el artículo 5 de la presente norma será vigente desde el 1 de junio. Entonces, la vigencia de la norma es el 11 de mayo, ya que solo mencionó que el artículo 5 entra en vigencia desde el 1 de junio. Entonces, la vigencia de toda la norma es desde el 11 de mayo, excepto del artículo 5 de dicha norma, ya que ese artículo 5 será vigente desde el 1 de junio. Entonces, lo que aquí ha ocurrido es una postergación parcial, ya que especifica la fecha de vigencia, pero respecto a un solo artículo de toda la norma. Entonces, cuando una norma se publica y esta no especifica la fecha de vigencia, automáticamente entra en vigencia desde el día siguiente. Pero si es que sí especifica una fecha de vigencia, entra desde el día en que esta propia norma la está mencionando. Y no olviden de que puede ocurrir una postergación total como el segundo ejemplo o una postergación parcial como el último ejemplo. Seguidamente esta norma 10 nos dice: las leyes tributarias sobre tributos de periodicidad anual rigen a partir del 1 de enero del año siguiente al de su publicación. ¿Cuáles son aquellos tributos de periodicidad anual? Por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta o también el impuesto predial, ¿no? Entonces, cuando se trata de un tributo de periodicidad anual, aunque este se publique por la mitad del año, a inicios de año o a final del año, siempre entra en vigencia desde el 1 de enero del año siguiente al que se publicó. Es decir, si es que una ley de algún tributo de periodicidad anual se publica el 5 de mayo del 2020, entra en vigencia el 1 de enero del 2021. Sin embargo, nos dan una excepción. Esto va a ocurrir, pero a excepción de los casos en la designación de agentes de retención, de percepción, de nuevos supuestos de inafectación o en el caso de supresión de tributos. Y finalmente la norma 10 nos menciona que en el caso de reglamentos, este entra en vigencia desde la vigencia de su ley. Como sabemos, hay muchas leyes que tienen su reglamento en el cual encontramos una explicación más detallada. Por ejemplo, tenemos la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Tenemos la ley del IGB y su reglamento, ¿no? Entonces, el reglamento de estas leyes siempre entran en vigencia luego de la vigencia de la ley o con la vigencia de la ley. Pero si es que el reglamento se promulga con posterioridad a la vigencia de la ley, es decir, entró en vigencia la ley y después de un mes se promulga el reglamento, este va a entrar en vigencia desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria, como ya hemos visto en los ejemplos mencionados anteriormente. Debemos de tener en cuenta también que los reglamentos nunca podrán entrar en vigencia antes que su propia ley entre en vigencia. Podrán ser publicados antes, tal vez, pero jamás van a entrar en vigencia antes que su propia ley o a la ley a la que hacen referencia. Y debemos de tener en cuenta que las resoluciones que contengan directivas o instrucciones tributarias de aplicación general deben ser publicadas en el diario oficial. Ahora tenemos la norma 11, denominada Personas sometidas al Código Tributario y demás normas tributarias. Esta norma la pasaremos de manera rápida, ya que lo único que nos menciona son aquellas personas o entes que están sometidos o que tienen que cumplir con el Código Tributario y las demás normas tributarias. En el caso de nacionales o extranjeros que están domiciliados en el Perú, los obligados o los que están sometidos a cumplir con estas normas tributarias son personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y otros entes colectivos.
en el caso de los nacionales o extranjeros domiciliados en el Perú, sobre patrimonios, rentas, actos o contratos que están sujetos a tributación en el país, es decir, siempre que generen rentas por estos casos que he mencionado, tendrán que constituir domicilio en el país o tendrán que nombrar un representante con domicilio en él. ¿Quiénes son los sometidos a estas normas tributarias? Los mismos mencionados anteriormente: las personas naturales, personas jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y otros entes colectivos. Espero que con esta gráfica sea mucho más fácil poder entender esta parte de la norma 11. Luego tenemos la norma 12, que se denomina cómputo de plazos. En el caso de meses o años, estos se cumplen en el mes del vencimiento y en el día de este que corresponde al día de inicio del plazo. Pero si es que en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. Para entenderlo, vamos a explicarlo con algunos ejemplos. Veamos, un contribuyente presenta una reclamación el 10 de mayo. Entonces, como sabemos, la SUNAT tiene 9 meses para resolver dicha reclamación. Entonces, aquí nos dicen que son 9 meses el plazo que tiene SUNAT. ¿Y cómo realizamos el cómputo de plazos? Como bien dice, va a cumplir el mes de vencimiento y en el día en que se inició. Si se inició el 10 de mayo la reclamación, entonces dentro de 9 meses o la fecha máxima que la SUNAT tiene para resolver la reclamación es el 10 de febrero. El mismo día que inicia, 10 y de mayo, luego de 9 meses, es febrero, ¿no? Puede que la reclamación se haya presentado el 10 de mayo del 2019, entonces luego de 9 meses sería el 10 de febrero del 2020. Pero, ¿qué pasa si es que en el mes de vencimiento falta un día para que se cumpla el último día de dicho mes? Es decir, supongamos, un contribuyente presenta la reclamación, pero lo presenta el 31 de mayo. Entonces, ¿qué diríamos? Bueno, la SUNAT tiene plazo hasta el 31 de febrero, pero como bien sabemos, el mes de febrero no trae 31 días. Entonces, no puede ser el 31 de febrero. Entonces, en este caso, sería el último día del mes, es decir, bien el 28 o 29 de febrero según el año del que se esté tratando, ¿no? Porque como bien sabemos, también hay algunos años en donde febrero trae 28 días y otros donde trae 29. Y esto debemos de tenerlo muy en cuenta, ya que no solamente va a suceder con el mes de febrero, sino que puede que inicie un 31 de enero y venza en abril, y como sabemos, abril no tiene 31 días, sino 30, entonces el vencimiento será en el día 30, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de los años. Supongamos que se inicia algún procedimiento el 10 de mayo del 2019 y nos dicen que el plazo es de 3 años. Entonces sería el mismo 10 de mayo, que es el mismo día y mes en que se inició, pero luego de 3 años sería el 10 de mayo, pero del 2022. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que cuando se tratan de días, estos se refieren a días hábiles, es decir, en caso un plazo venza en un día inhábil, el cual puede ser sábados, domingos o días feriados, el vencimiento del plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que si el gobierno declara a un día como medio día laborable, ese día es considerado como un día inhábil, por lo que si vence algún plazo en un día en que el gobierno lo declara como medio día laborable, ese día es inhábil, entonces el vencimiento del plazo se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Bien, y vamos a nombrar de manera un poco rápida también respecto a lo que nos dicen la norma 13 y la norma 14, ya que estas normas tal vez no contienen mucha información respecto a temas más tributarios como las normas anteriores mencionadas, en las que sí debemos de tener pues mucho más cuidado, ¿no? La norma 13 se denomina exoneraciones a diplomáticos y otros. Básicamente lo que nos dice es que las exoneraciones tributarias se van a dar en favor de funcionarios diplomáticos y de consulares extranjeros,
así como de funcionarios de organismos internacionales. Pero lo que nos recalca esta norma es que en ningún caso incluyen tributos que estas personas graban en actividades económicas particulares que pudieran realizar. Es decir, un funcionario diplomático está exonerado de normas tributarias, pero siempre referido a la función que realiza como funcionario diplomático. Si es que este funcionario diplomático obtiene ingresos o rentas de otras normas o por otro lado, que no está referida con la función que desempeña como funcionario diplomático en sí, es decir, si es que tiene una empresa particular o realiza otro tipo de actividades distintas, estas no están excluidas y sí tendrían que pagar los impuestos correspondientes. Y en el caso de la norma 14, el Poder Ejecutivo, al proponer, promulgar y reglamentar las leyes tributarias, lo hará exclusivamente por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego tenemos la norma 15, que se denomina Unidad Impositiva Tributaria, a la que también conocemos como UIT. La UIT se determina mediante decreto supremo considerando supuestos macroeconómicos. La unidad impositiva tributaria es un valor de referencia que nuestro país lo utiliza dentro del ámbito tributario para determinar, por ejemplo, las bases imponibles, deducciones, límites de afectación, demás aspectos de los tributos que el legislador considere pertinentes, así como también en la aplicación de sanciones. Por ejemplo, en el caso de deducciones tenemos las deducciones adicionales de las 3 UITs en el caso de las rentas de trabajo. En los límites de afectación sabemos que según los regímenes hay algunos pagos mensuales que varía el porcentaje excediendo cierta cantidad de UIT. Y en el caso de la aplicación de sanciones es muy utilizada, ya que cuando los contribuyentes cometen infracciones, las sanciones que se les coloca mayormente son determinadas en base a la UIT, puede ser el 50% de la UIT o cierta cantidad de UIT, ¿no? Entonces, la UIT en conclusión o la unidad impositiva tributaria es un valor referencial que en el Perú se utiliza para determinar ciertas bases imponibles, para determinar diversos montos referidos al ámbito tributario. Y bueno, aquí concluimos con el presente video, ya que la norma 16 lo trataremos en el siguiente video, el cual será el cierre de la serie de videos del título preliminar del Código Tributario. Espero les esté sirviendo mucho y no olviden que cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios. No olviden de compartir y de darle like. Muchas gracias.